Bueno, estamos listos entonces. Hacemos esta cámara. Ya que estamos, nos vamos a arreglar un poquito. Entonces esperamos que llegue la gente. Buenas noches. Yo creo que a la primera persona que se conecta habría que darle un premio. Alguna vez le deberíamos prometer un premio. En este caso Miriam, que ya es una abonada, una seguidora fiel. Sí. Graciela, el doctor Negro se acaba de conectar. Se unió a nuestra Hola Mario, ¿cómo andás? Gusto de que estés siguiéndonos. Saludos te desde quedes un Mendoza, rato, nos dicen por ahí. Se va a qué poner lindo, se va a poner lindo hoy. Saludos desde Mendoza, qué lindo. Qué lindo ver que la gente se une, que la gente... Bueno, lo que hacemos cuando nos acercamos así a la cámara es saludarlos. Es hacerle el saludo de bienvenida en esta noche de domingo, que un domingo con gusto a sábado, ¿no? Porque Sí. mañana es feriado, bueno, hace rato que es feriado. Hace rato que es feriado, Hace rato que todos los días son domingos, pero bueno. Hace mucho, pero bueno, la verdad que estamos contentos y gratamente sorprendidos. La verdad es que, mira, ya nos empezaron a preguntar de qué hablarán hoy. ¿De qué hablan hoy? Ahora les vamos a decir. Ahora les vamos a comentar. Un poco nos quedamos con ganas de más el viernes. Sí, señor. El último día de la semana, el viernes, a veces nos encuentra un poco cansados y a veces nos quedamos cortos con el tiempo. Y no queremos tampoco cansarlos a ustedes porque calculamos que tienen el mismo cansancio que nosotros. Y ya teníamos una hora de vivo y me parecía que extenderlo más era mucho. Por ahí nos dicen hola desde Tandil, Marina y mi marido. Ah, muy bien, en pareja nos ven. Muy bien. Daniel Muchico, hola papi. Bueno, está mi suegro. Bueno, habíamos dicho que el tema, hoy dijimos al mediodía que el tema iba a ser sorpresa. Tema sorpresa, pero en realidad no es una gran sorpresa. Queremos un poco continuar lo que veníamos tratando en los últimos vivos. Yo les iba a contar justamente eso, ¿no? El otro día cuando terminamos y nos quedamos con ganas de seguir hablando con ustedes, Palcarse por ahí me están diciendo. Bien, eso es otra cosa, perdón que te interrumpa, antes de que empieces ya te estoy interrumpiendo, ¿no? Pero eso es otra cosa que me encanta. Tandil, Balcarce, de Corrientes, porque yo soy de allá, de Pinamar. El viernes se conectaron de Ecuador, de Colombia, de Panamá, de Florida, Estados Unidos. Realmente estamos muy contentos con los seguidores que tenemos, seguidores fieles y de muchos lugares del mundo. Sí, la verdad que es muy emocionante eso, ¿no? Esperemos decir algo que les llegue, esté acorde a esto, ¿no? Hola Rosario, ¿cómo estás? Era Rosario. Dice, hola genios. Por la ciudad de Rosario. No, hola genios, hola Rosario, hola Ro. Bueno, el otro día nos quedamos pensando de lo que habíamos hablado y nos quedamos pensando que hablamos de lo extragenital, hablamos de lo genital, pero no hablamos, por ejemplo, de posiciones. Hola Mateo, nuevamente. Que no hablamos de posiciones sexuales que favorezcan el placer. Y cuando empezamos a hablar de esto, empezamos a hablar de que si íbamos a hablar de posiciones sexuales, no podíamos hablar solamente del varón, sino que teníamos que hablar del varón y de la mujer. Hablando de posiciones, ¿no? Estamos hablando de parejas, entonces ya excedía un poquito lo que es la sexualidad del varón o qué es lo que a ellos les gusta. Vamos a hablar de posiciones sexuales y entonces qué les gusta a ellos y qué les gusta a ellas. Independientemente de que lógicamente que dentro de la relación sexual se puede contemplar relaciones entre mujeres, relaciones entre varones o entre un varón y una mujer, ¿no? Claro, cuando hablamos entre ellos y ellas, cuando nosotros hablamos así, hay que tener en cuenta que estamos incluyendo cualquier relación de pareja. Independientemente de la orientación sexual. Pero bueno, empezamos a pensar en eso. Y empezamos a mí me gusta mucho hablar de ciencia, a nosotros nos gusta mucho hablar de ciencia, ¿no? Entonces, partimos de dos bases, de las cuestiones
por un lado, anatómicas y de los puntos más sensibles del varón y de la mujer. Y por el otro lado, pensamos también en las bases históricas donde se explican cuáles son los orígenes de las posiciones sexuales y cuáles han sido las posiciones sexuales que históricamente han sido más importantes para el varón o más importantes para la mujer, ¿no? En una palabra, si nosotros adoptamos posiciones sexuales, no es por casualidad. Tenemos una historia detrás que hace que nos lleve a utilizar esas posiciones sexuales. De alguna manera, las posiciones sexuales son aprendidas. No solamente son aprendidas, sino que existen desde que el mundo es mundo y existen desde que el hombre todavía caminaba en cuatro patas, ¿no? Desde que el hombre era un mono, por así decirlo, ¿sí? Y esto... Hay algunos que todavía son. No, pero me refiero a las cuestiones evolutivas. Me Hay refiero algunos que no han evolucionado mucho. En general, las posiciones que generalmente son las más preferidas, ustedes nos van a decir, por los varones, vienen de la época de la prehistoria, donde el sexo era animal, el sexo era una conducta reproductiva que utilizábamos. Todo un tema lo de las posiciones favoritas, sobre todo con los varones, así me voy a acordar después más tarde, cuando hablemos de cuando estas posiciones pueden tener algún problema y traer una disfunción sexual o favorecer una disfunción sexual. Exacto. O sea, yo a veces le digo a mis pacientes, sobre todo aquellos que tienden a eyacular rápido, por ahora olvídate de tu posición sexual favorita. Después lo vamos a hacer. Sí, señor. A ver, al margen de esto y de las generalidades históricas, también quisimos pensar en la cuestión de lo físico desde el punto de vista de que cada uno de nosotros, cada pareja, tiene una posición favorita, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Dentro de las posiciones que siempre han sido quizás las favoritas para los varones, la que la mayoría siempre ha contestado en encuestas tiene que ver con las posiciones en las que el varón se posiciona detrás de la mujer. A esto desde los libros de texto se le llama atergo. Y una de las más famosas es la famosa posición del perrito. Es llamativo porque uno pensaría que la posición del misionero es la que más aceptación tiene, por lo menos la que más gusto produce, pero al parecer, si bien es la más frecuente, no es la que elegirían en una encuesta los varones, ¿no? Claro, lo que pasa es que además, viste que yo te decía que esto tiene orígenes prehistóricos. En la prehistoria, el varón que iba con el garrote, ¿sí?, a cazar... Vos ves muchas películas. Bueno, pero es la imagen arquetípica que tenemos todos para romper un poco el hielo, si no es muy aburrido. Y él tenía el pelo largo. Claro, y era el garrotazo y a la cueva. Esa es la historia que todos contaban. En esa época todavía caminábamos con las manos, con los brazos y con las piernas. Entonces habitualmente, los brazos largos, ¿no? Entonces habitualmente la posición sexual que se tomaba era como la que se ve en la naturaleza, ¿no? Como la que se ve en los animales, la del varón. Con el acceso desde atrás. Exacto, con el acceso desde atrás. Inclusive en varias civilizaciones históricas del mundo, ha habido pinturas históricas, rupestres, mostrando ese tipo de posiciones. Por acá nos dice Gustavo, la mejor el tradicional misionero. Claro, es lo más frecuente, no así lo que más eligen. Cuando uno hace encuestas sobre la posición que elegiría, como dice Flor, los varones eligen la posición con el acercamiento desde atrás. Bueno, fíjate, dice, yo prefiero cucharita ahora, eso tiene que ver con un acercamiento desde atrás. Bien, ¿sí? Claro. El tema es que, tanto en las posiciones donde el varón se incorpora y penetra desde atrás, como las posiciones donde el varón se posiciona como el misionero, hay una característica que son posiciones... Tenemos un seguidor que quiere participar. Miriam, confirmame si querés participar y te invitamos. ¿Sí? Ahora vamos a confirmar antes, ¿sí?
Lo Perfecto. que... Sería muy lindo que participe algunos de ustedes algún Mira, día en vivo Gustavo, sí. y nos cuenten. Gustavo nos dice, yo prefiero cucharita ahora, es que acaricio más. Claro, tiene las manos más Bien. libres. No, yo lo que iba a decir es que yo converso con la gente después de los vivos y me dicen que en realidad lo que a ellos les gusta y eso les gusta, les resulta difícil decirlo Claro. en un vivo y delante de todo el mundo. Lucía Pero, Báez bueno. Romano nos está viendo, le mandamos un beso enorme, una Ah. gran colega, una excelente sexóloga de allá de Buenos Aires. Lo que Hola, te Lucía. decía es que este tipo de posiciones, lo que tienen en común tanto el misionero como las posiciones en las que el varón se aproxima desde atrás, es que el varón tiene el poder de poder manejar los movimientos, la velocidad y hasta en algunos casos la profundidad en la penetración. A eso me refería yo cuando hablaba del eyaculador precoz o el eyaculador rápido, ¿no? O sea, Sí, decir señor. precoz tiene un preconcepto de esa palabra, ¿no? El eyaculador rápido, digamos, aquel que se queja que termina antes que su pareja. La libertad de movimientos para ese tipo de personas a veces le juega en contra. Entonces, Por acá a veces tenemos- yo les digo, esas posiciones traten de evitarlas. Por acá tenemos una, a mí me gustaría, dice Esther, a ver, vamos a buscar a Esther No para sabemos salir qué en vivo. no sabemos qué es lo que le gustaría. Porque le dije, porque yo habíamos dicho si alguien Este es quería en vivo. participar en vivo, sí, acá está yéndose, como siempre, en algún momento. Esto no es coronavirus, es rinitis alérgica. Quienes me conocen saben que... Yo me maquillo y a vos te da alergia. Desde que nací. No, Hola, Ale. Tu maquillaje no me da alergia. Esther, si te gustaría participar en vivo, poneme una manito así saludando y te conecto para hablar. Así que bueno, en algún punto hablábamos de las posiciones que por ahí más favorecen al varón. Necesito con esto, ¿no? Y las que no favorecen tanto. Eso también vamos Exacto. a hablar ahora. Exactamente. Hola, Ahora, saludos desde Colombia, nos dice. Hola, qué bueno Que vengan de recibirlos. Colombia. Hay un libro, yo creo que vos comentes esto porque Sí. vos lo conocés mucho mejor que yo. Hay un libro conocido por todos de nombre, pero que la gran mayoría de las personas no lo ha leído. Se llama el Kama Sutra. Sí. Los sexólogos es casi un libro de texto, ¿no? Para el sexólogo. Entonces, contanos un poquito de qué se trata realmente el Kama Sutra, porque el Kama Sutra, me voy a adelantar a algo, no es simplemente un atlas de posiciones sexuales, es mucho más que eso. Bien, a ver, todos conocemos el Kama Sutra como el famoso libro de las posiciones, inclusive todos alguna vez, todos los que tuvimos la curiosidad, alguna vez lo ojeamos como tratando de verlo. Inclusive el día de hoy hay aplicaciones donde se exponen estas posiciones, inclusive a veces también lo miramos para divertirnos como diciendo, ¿y eso quién lo hace? Hay que ser acróbata, Sí, hay que ser acróbata, bailarina. Hay unas posiciones con la cabeza para abajo que no sé cuánto Claro. tiempo puede durar ahí. Pero bueno, el Kama Sutra, independientemente de la razón por la cual es tan famoso, en realidad es un libro que tiene muchas escrituras, que tiene un corte religioso y que en realidad en su momento cuando fue escrito fue pensado para ser el manual de cómo ser una buena mujer. Cómo ser una buena esposa. Claro, de cómo ser una buena esposa, donde si bien hablaba, por ejemplo, hay un capítulo sobre el sexo oral femenino, se le da muchísima más importancia al sexo oral masculino y se habla del sexo oral femenino desde el punto de vista de si es algo que tu marido quiere hacer, ¿sí? Que en realidad es el manual para la mujer, inclusive tiene toda una introducción donde habla cómo debe comportarse la esposa. Entre las posiciones del Kama Sutra, por ejemplo, ¿hay posiciones homosexuales? Cuando fue escrito no está graficado claramente. No está, en realidad los protagonistas del Kama Sutra son Shiva y Shakti. Ajá. En realidad los dioses no están representados en realidad por el sexo, con género, perfecto. pero sí poseen lo que sería el yoni y el lingam, que son respectivamente lo que entendemos como el pene
y la vagina y la vulva, Son digamos, las ¿no? genitales. Entonces, si bien los dioses no tienen sexo, no tienen sexo anatómico, Claro, no tienen género, lo están tienen un sexo representando de anatómico. alguna Lo que manera. pasa es que de todas maneras Shiva es un personaje que tiene ambos sexos. En general son hermafroditas, pero bueno, en general, si bien no está representado, para todos nosotros, las posiciones son algo que podemos pensar más allá del género y de la orientación sexual. No, sí, se me ocurrió la pregunta porque, bueno, por el tema del Atlas y las posiciones y demás, bastante inclusivos entonces, Claro. los hindúes. Bastante inclusivos. Lo que pasa es que en realidad hablaban de dioses. Siempre que se habla de dioses, se habla de dioses sin género, ¿no? Dice por ahí Victoria, genio el doctor de mi mamá, gracias, muy buenas charlas. Me gustaría que hables sobre el tiempo eyaculatorio, qué es normal y cuándo alarmarse. Vamos a llegar ahí. Yo Bien. te prometo que vamos a llegar ahí. Bien. Sí, lo tenemos previsto. Lo tenemos previsto porque una de las cosas que nos quedamos en deuda del vivo anterior era el orgasmo masculino. Sí, señor. Pero bueno, siguiendo con esto, seguíamos con esto, me olvidé, no mencioné aún cuáles son las posiciones que por ahí más favorecen a la mujer. Generalmente, si bien... ¿por qué es tan famosa, antes de seguir, por qué es tan famosa la posición del misionero? Más allá del cara a cara, de la conexión emocional. ¿Te acordás que lo habíamos dicho en una publicación hace poco? La posición del misionero fue famosa cuando hizo... No estudié. No me acuerdo. No estudié, profe. Yo no me acuerdo. La posición del misionero se hizo famosa. ¿Por qué? Cuando aparecen las primeras colonias, las primeras colonizaciones. De monjes. Sí, Por eso, el misionero viene de los monjes. No, de los monjes, es verdad. Y que en medio de su colonización, los nativos del lugar, que por ahí tenían posiciones muchísimo más creativas, veían que ellos utilizaban... o por ahí era más común la posición con el acercamiento desde atrás, como decía. Claro, y utilizaban otras posiciones hasta a veces más exóticas en ciertas culturas. El comentario era que si utilizaban la posición del misionero, la clásica del misionero, para ellos era como extraño de ver. Entonces los mismos nativos bautizaron la posición como, mira, es la posición del misionero, la posición en la que el misionero tenía relaciones sexuales, ¿no? Aquellos monjes misioneros no eran célibes, ¿no? Entonces tenían su vida sexual y en general eran guerreros. Claro, con una gran influencia europea, y la posición del misionero era muy común en Europa. Entonces, exacto. Un poco sobre todo desde lo religioso, desde cómo era la ceremonia del momento de la desvirgación de la mujer, luego del matrimonio, con las famosas sábanas que alguno de ustedes se puede recordar a su abuela contando las sábanas bordadas con la parte que solamente se iba a exponer en el momento de las relaciones sexuales. Bien, pero digamos que la posición del misionero tiene dos características fundamentales. Una es la conexión con la mirada de la otra persona, y la otra es la estimulación de las dos partes anatómicas más sensibles de la mujer, que es el introito vaginal y el clítoris, por el roce que se hace con el frote del pubis. Sí, aún así, si bien la posición del misionero puede facilitar el roce del clítoris y puede facilitar la estimulación del introito, también sucede que dentro de las encuestas las posiciones favoritas por la mayoría de las mujeres son las posiciones llamadas la posición de andrómaco o de andrómaca, ¿sí? Que son más comúnmente conocidas como las posiciones de vaquera, ¿sí? Ajá. O sea, la mujer a horcajadas del varón, arriba del varón, le permite una penetración más profunda, y esa penetración más profunda permite un roce mucho más... Bien, lo vuelvo a conectar con el tema del tiempo eyaculatorio que alguien preguntaba por ahí, y con esa disfunción que es la segunda disfunción más frecuente, o la primera junto con la disfunción eréctil del varón, señor. Que es la eyaculación rápida. Es
muy importante recomendar para nosotros, a nosotros nos gusta mucho recomendar esta postura, la posición de Andrómaco, para los eyaculadores rápidos, para que no sean capaces ellos de manejar el ritmo, de manejar la velocidad del coito, y por otro lado, para hacer el famoso ejercicio que se llama edging. ¿Querés contarle un poquito en qué consiste? Antes de contar lo que es el edging, acá tenemos una pregunta que dice, Sí. ¿qué tan cierto es aquel refrán que el hombre que es un buen bailarín es un buen amante? ¿Existen estudios científicos al respecto? Me pareció muy interesante esta pregunta. El viernes Florencia estuvo en la radio en un programa de deportes y Sí. alguien le preguntó algo parecido, si Sí. el buen deportista o el buen bailarín eran en realidad buenos amantes. Sí, como que tuvieran una buena performance desde lo sexual. Hay un concepto arquetípico acerca de que el buen bailarín, que al saber tener un control de los movimientos de su cuerpo, Ajá. puede ser un buen amante. No hay estudios científicos al respecto, no, por lo menos no que yo sepa. No, y hay otra cosa, no solo el buen bailarín, como dice ella, lo conecto con tu nota del viernes, también el buen deportista. Hay una relación con el buen estado físico en general, ¿no? El buen estado físico, lo repetimos hasta el cansancio, permite un buen sistema circulatorio, permite un buen sistema sexual para el hombre, un Sí, mantenimiento de una buena función eréctil, y esto a su vez tiene algo que ver con la virilidad. Yo diría que sí, que tienen algo que ver porque está relacionado con la salud, sobre todo de esa persona. Sí, yo te pondría un solo pero. Tener un muy buen estado físico no garantiza tener que por más resistencia física que tengas, puedas prolongar el tiempo de la relación sexual hasta la eyaculación. Está bien. Y ahí es donde vuelvo a retomar la cuestión del edging. Está bien, vos lo relacionaste por la duración durante la relación sexual y eso. No, yo lo relacioné más con el buen funcionamiento de su sistema eréctil, más que otra cosa, ¿no? Todos sabemos que para tener un buen sistema eréctil, para lograr una buena erección del pene, se necesita sobre todo un aparato cardiovascular que sea sano, que sea el más sano posible. Y sí, nos están viendo desde Tesey en Buenos Aires, que es una de las ciudades donde crecí, hasta que me trajeron acá a Mar del Plata. Así que hola Vero, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte acá. Por eso, hablábamos del estado físico, es importante porque hay gente que comprende que si su estado físico es bueno, entonces va a tener mayor resistencia. Sí, puede que sí, pero eso no necesariamente va a aumentar el tiempo de relación sexual. Volviendo a esto que me preguntan mucho a mí, por eso quiero que lo expliques un poquito. ¿Por qué yo les digo tanto a mis pacientes, abandonar tu posición favorita, dejar que ella utilice la posición que más le guste, tratar de evitar llegar a un estado de excitación muy alto porque se va a desencadenar inmediatamente la eyaculación? Y les digo, generalmente la mujer va a elegir la posición superior. Y cuando ella elija la posición superior, puede hacer un ejercicio de ponerse al borde que se llama edging, que yo quiero que Florencia se lo explique porque... el varón también puede realizarlo. No me lo creen del todo. El varón también puede realizarlo cuando está en la posición superior. Pero es más difícil porque ahí tiene que haber una cuestión consciente. Tiene que haber una cuestión de autocontrol. Claro. Que es lo que se pierde muchas veces. Y esto lo van a saber identificar mejor los muchachos. Cuando el varón está llegando al momento de la eyaculación, pasa por dos momentos. Un momento es en el que empieza a sentir que la eyaculación está cerca, ¿sí? Y hay un momento en que se pasa un umbral, y ese es el segundo momento, es el momento en el que el varón se da cuenta que la eyaculación es inevitable. Lo que solemos llamar el punto de no retorno. Claro, el punto de no retorno, que no importa lo que suceda, si nos quedamos quietos, si no nos quedamos quietos, en ese momento el varón siente
que no importa lo que pase va a eyacular igual, ¿sí? Entonces, generalmente el ejercicio del edging tiene que ver con aprender a identificar este momento en el que empiezo a sentir que estoy cerca del momento del orgasmo y que cuando empiezo a sentir que estoy cerca de ese momento, controle el impulso, cambiemos de posición, cambiemos el ritmo, nos quedemos quietos. El varón a veces se retira, hola Gaby, el varón a veces se retira y sigue estimulando a su pareja solo para sentir unos segundos de calma, entonces esa sensación... para no perder tampoco el grado de excitación. Exacto, esa sensación se vuelve hacia atrás y cuando el varón vuelve a penetrar, vuelve a comenzar, cosa que no siempre es muy conveniente que lo practique la mujer, ¿sí? Generalmente ustedes seguramente me van a decir que estamos hablando de lo mismo, pero cuando una mujer está muy cercana al orgasmo y se pone muy al borde y se frena la estimulación, es casi en muchos casos como si nos resetearan. Sí, y es como si tuviéramos que empezar todo de vuelta. Entonces no es muy conveniente practicar el edging en la mujer. ¿Sí? No, pero al borde. aparte no tendría mucho sentido porque como lo hemos dicho en otras oportunidades, la mujer puede llegar a tener más de un orgasmo durante la relación sexual. El gran problema del varón se presenta en que luego del orgasmo masculino, luego de la eyaculación, viene una fase donde desaparecen aquellos estímulos, o mejor dicho, no son reconocidos los estímulos sexuales como estímulos que produzcan excitación. Exacto. Se llama periodo refractario. Entonces, el hombre tiene que aprender a, de alguna manera, administrar su orgasmo durante la relación sexual. Sí, señor. Y hablando de la cuestión del placer, como hablábamos el otro día y como nos habíamos quedado pensando, independientemente de las posiciones sexuales y de que cada pareja y cada uno puede tener su favorita, nos pareció por ahí importante pensar en que más allá de la posición, lo que sí es importante es tener en cuenta algunas cosas que se pueden hacer, algunos tips que pueden ayudar a rozar las zonas más sensibles, más allá de la posición sexual. Las zonas más sensibles, llámese el glande, el frenillo, la cola del glande, el surco balano-prepucial, el introito vaginal, digamos, la entrada de la vagina, el clítoris. Entonces, para esto hay ciertas conductas que podemos tener durante la relación sexual. Digamos que todo esto es una modificación de lo que antes eran ejercicios masturbatorios. Se recomendaban ejercicios masturbatorios para hacer en soledad o para ser acompañados de tu pareja, pero se prohibía, entre comillas, la penetración porque desencadenaba la eyaculación rápidamente. Exacto. Nosotros sabemos que la gran mayoría de los hombres no son verdaderos eyaculadores precoces, sino que son más bien rápidos, más bien no tienen ese control de la eyaculación y eso es lo que les enseñamos. Y esos ejercicios se pueden hacer incluso durante la relación coital. Exacto. Y eso es lo que está explicando Flor. Quiero interrumpirte un segundito porque Gaby dice, ¿de qué me perdí? ¿De qué me perdí? Es importante esto porque quiero remarcarlo. No se pierden de nada porque todos los vivos que hacemos después los grabamos y los dejamos en la página de tanto de Facebook como en la de Instagram. Y también lo subimos a la plataforma de YouTube, o sea que todo lo que hayamos hablado hasta ahora, luego lo vamos a subir a la plataforma. No dejes de seguirnos en YouTube, no sé por qué la mayoría han elegido seguirnos por Instagram. Sí, señor. Y menos por Facebook y por YouTube. Pero en YouTube tenemos videos, incluso algunos que ya tienen unos cuantos años. Es muy interesante recorrer nuestro canal de YouTube. Exacto. Se entra de la misma manera como Sex Med Sex. Y bueno, hay que suscribirse nada más y poder ver todos los videos que tenemos ahí. Pero bueno, hablando de la importancia del roce de las zonas sensibles, más allá de que cada una de nosotras tiene una zona, tiene un diferente nivel de sensibilidad, hay una realidad que es
que lo que verdaderamente es sensible de la vagina, de la vulva, tiene que ver con la parte externa y los primeros 2 centímetros aproximadamente de la profundidad vaginal. Esto tiene una razón de ser. Si fuéramos sensibles en toda la cavidad vaginal, las mujeres y el cuello uterino, por ejemplo, las mujeres moriríamos pariendo. Entonces, sí, por una cuestión... De todos modos debe ser un poquito doloroso. Sí, de todos modos es doloroso, ¿sí? Imagínense si tuviéramos toda la sensibilidad, por eso digo, nos moriríamos pariendo. La cosa es que esos primeros 2 centímetros de la profundidad de lo que llamamos el introito vaginal, de la entrada de la vagina, pueden generarnos mucho placer. A la vez que, por ejemplo, el glande es la zona más sensible del pene. Entonces, en el caso de una relación sexual heterosexual, una penetración que no sea demasiado profunda y donde el pene esté rozando en el movimiento, ¿sí? La zona del introito puede ser muy... Perfecto. Por el contrario, si lo que queremos es estimular el clítoris... Ahí quería llegar. ¿Y qué pasa con... Estábamos hablando de la penetración por detrás. ¿Qué pasa con la estimulación del clítoris? Yo, si hay algo que les recomiendo siempre a las parejas es la masturbación, ¿no? A ambos, siempre. Sí. A todo el mundo. La masturbación es, ya sea a solas o en pareja, es Bien. muy sana. Eso permite, en el caso de la mujer, por ejemplo, conocerse muy bien y conocer cómo estimularse, Sí, cómo estimularse el clítoris y cómo favorecer su propio orgasmo. En los accesos por detrás suelo decirle a la mujer que se autoestimule Sí. la zona del clítoris para ayudar a su sensibilidad. Sí, o en el caso de la penetración por detrás, también, qué sé yo, en el caso de la cucharita, que por ahí la mencionaron, el varón puede, al estar pecho contra espalda, a lo largo de su brazo, ser él quien estimule tanto el clítoris como los pezones. ¿Sí? No olvidemos que las mujeres tenemos otros 2 puntos de sensibilidad que también pueden facilitar el orgasmo, como es la estimulación de los pezones. Perfecto, yo lo que quería hacer hincapié es, si bien la penetración puede venir por detrás, que no dejemos de estimular los puntos sensibles. Exacto. Pablito, mi primo, desde la angostura me manda un... Qué lindo. Dice, genio mi primo, qué grande. Genio sos vos que estás ahí escuchando un domingo feriado, ¿eh? Sí, te la mando verdad. Un beso grande. Le mandamos un beso, sí. Yo tengo como 25 primos, 30 primos, no sé cuántos. ¿Y por qué no están todos conectados? El otro día, en el Día del Primo, mandábamos 700 millones de mensajes. Laurita, de infaltable Laurita. Tengo uno solo conectado igual de los... uno solo, pero bueno, grande Pablo. Para no olvidar, más allá de las posiciones donde el varón se ubica detrás. Sí. Para favorecer también el roce del clítoris y la estimulación del clítoris, las penetraciones profundas, donde el clítoris, como decíamos recién, por ejemplo, cuando la mujer está arriba, donde la penetración profunda facilita el roce del clítoris con la pelvis del varón, también pueden contribuir a... Eso es lo que hace que la posición superior sea la elegida muchas veces. Sí, no solamente eso, sino que la mujer cuando está en la posición superior tiene el control de los movimientos y tiene muchísima más conciencia de cómo está siendo estimulado ese roce por el clítoris. Hoy en día, y eso es algo que siempre les proponemos a las parejas, el control de la eyaculación no tiene que ser exclusivamente la función del varón, porque se le pone tantas funciones al pene, de esto lo digo hasta el cansancio, entonces ya me la deben haber escuchado 50 veces, no importa, yo lo voy a volver a decir. Si pretendemos del pene que sea grande, que sea duro, que se pare bien, que dure mucho tiempo erecto, que retrase la eyaculación, que haga gozar a la mujer, que sea responsable del orgasmo. Le estamos pidiendo tantas cosas que es lógico que el pobre se caiga y decida no jugar más. Entonces,
hoy en día, así como educamos a las mujeres para que sean responsables de su propio orgasmo, de su propio placer sexual, también las educamos para que manejen o ayuden a manejar en el varón los tiempos de la eyaculación. Con este tipo de cosas, con la posición, con el cambio de posición, con algún juego de edging que aumente la tensión sexual. Siempre eso ayuda. Sí, señor. Sí, señor. Pero bueno, hablando... Hola Laurita, que no te saludé. Laura es periodista de la radio Balcarce, Sí. la radio pop de Balcarce. Y... Fíjate que por acá nos dicen, ya te dije que él tiene que estar siempre atento y en todo. Sí, ese es nuestro gran sueño, pero la realidad es que lo más divertido es hacer que la relación sexual sea una participación de ambos, donde los dos tengamos el control, donde los dos... Está bien. Él tiene que estar atento y tiene que estar en todo. Sí. Pero ella también. Por eso, Pero ella también, a eso iba. Ahí está, ¿no? Pero ella también. Y la responsabilidad de placer femenino no tiene que recaer en él. Eso es. A ver, ya de por sí les pedimos que estén atentos a todo, que estén atentos a todos nuestros detalles, a lo que miramos en las vidrieras, al momento en que abrimos los ojos, para que se den cuenta que eso es lo que nos gusta, sin decirle, dale, eso es lo que me tenés que regalar para el Día de la Madre, por ejemplo. Ya de por sí pedimos que estén atentos a muchas cosas, a que nos traigan flores, a que se den cuenta si tenemos ganas de que nos traigan flores, a si vamos a aceptar los chocolates con alegría o con angustia, diciendo, ¿te das cuenta que estoy a dieta? Sin hablar de lo que el otro día nos enseñaba Ezequiel, ¿no? A estar limpios, a presentarnos bien, a oler bien, a llevarlas a las mujeres a un lugar donde esté ordenado, que sea agradable. No puede ser un nido de carancho. Hay que estar en un montón de cosas. Tampoco pretendemos, o sea, sí, a veces puede ser, pero tampoco es que pretendemos que siempre, ahora sí se conectó Rosario, hola Silvia. Bueno, está tu papá y está mi hermana. Así sí, no. que, bueno, y está tu primo. Es el momento para dar por finalizado este vivo. Hola, Bruji. Sí, claro, los dos, pero él es él, sí. Igual, chicas, convengamos que les exigimos mucho. Tampoco, no te digo, a ver, ¿el lugar tiene que estar ordenado? Sí, sería conveniente que el lugar esté ordenado. A ninguna de nosotras nos gusta entrar a un nido de carancho. A ninguna persona, vamos a decir en general, porque yo creo que a ningún varón tampoco le gusta entrar a un nido de carancho. ¿Qué pasa con este él es él? Los varones somos conscientes de que ellas están pensando él es él, como dice Gaby. Claro, el problema es... El que tiene que trabajarla, como dice mi hermana, que justo el que la tiene que laburar lindo es ¿somos conscientes de eso? A ver, ¿y qué pasa cuando somos conscientes de eso? Es que ese es el gran problema. En general lo que sucede es que él no necesariamente se da cuenta de que tiene que estar atento, ¿sí? Y que nosotras tenemos eso que alguna vez autores como Pilar Sordo han bautizado el pensamiento mágico. Uh-huh. Tenemos como la fantasía de que ellos hagan todo, que estén atentos a todo, que se den cuenta de lo que nosotras queremos. Yo siempre le digo a las parejas y siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Y ahí por ahí nos dicen, también las mujeres tenemos que poner lo nuestro, sí, y esto es una tarea que tenemos que aprender porque nos educaron toda la vida para recibir. Mi abuela y mi mamá en algún momento también decían, él te tiene que llamar, él te tiene que invitar, él te tiene que pasar a buscar, vos no vas, vos no lo llamás, vos tenés que esperar, si van a cenar para él. Convengamos que la primera cita no le decís 50 y 50 porque queda feo. Queda feo, pedirle la billetera. Pedirle, me olvidé la billetera. Aunque pero... yo lo sé. Bueno. No, lo que pasa es que vos te olvidás la billetera. Ya me olvido. Él es famoso por olvidarse las billeteras, no importa dónde vayamos. Pero el tema es todo, él es él y lo que espero de él es algo que los hombres lo tenemos muy internalizado. Bueno, pero lo tienen muy internalizado porque hay una cultura desde hace décadas donde él tiene que ser él. Bien, y entonces, ¿qué hacen muchos hombres pensando que él tiene que ser él
y que después no resulta del todo por ahí se llenan de ansiedad. Satisfactorio. Por un lado se llenan de ansiedad Sí. y eso no suele ser bueno para él porque probablemente su performance sexual no sea la misma lleno de ansiedad que libre de ese temor, de esa presión. Y por otro lado, muchos recurrimos, no voy a dejar de incluirme, no debería, pero no voy a dejar de incluirme, a alguna medicación. Y entonces aparece, por ejemplo, drogas como el Viagra y sus derivados. Sí y punto, dice por ahí, sí, tienen que ser Claro, MSL. sí y punto. Entonces, para que sí y punto, el tipo dice, yo me clavo un Viagra y listo, y vas a ver que sí. Claro. ¿Es así? A ver, vos lo sabés mejor que yo. La pastilla es efectiva pero no es mágica. No es mágica, no funciona. Si no es que me tomo la pastilla y voy caminando. Pero no voy a ese punto, voy al punto que a veces la pastilla es mágica, hace magia y resulta que a la chica no le resulta eso agradable. Porque no sabe si fue la pastilla o fue ella. ¿Cómo es ese tema mental? Las mujeres tienen todas esas cosas también. Así como los varones tienen lo suyo, las mujeres después tienen toda su historia también. Pero esto ya tiene que ver con otro aspecto, ¿sí? Esto tiene que ver más con la pareja donde el varón necesita comenzar a tomar la medicación, y esto es algo que hemos visto muchas veces y que yo hablo mucho con las parejas de los pacientes que empiezan la medicación, porque muchas veces la respuesta de la mujer es, entonces yo no le gusto, necesita de una pastilla para... Bueno, no solo pasa en relaciones largas donde él empieza con alguna disfunción eréctil y tiene que comenzar a tomar la medicación. No, también cuando pasa, la mujer descubre que él está tomando la pastilla. en esos casos, pero también pasa en las primeras relaciones sexuales, donde están presionados por todo esto que comentaba Gaby, que preguntaba Gaby, sí. Donde esta presión obliga, entre comillas, a veces a esa preparación del varón mediante una medicación. Es decir, como un aseguro, como un refuerzo psicológico. Claro, dice, pero no importa, con o sin pastillas, si él se porta bien, todo joya. Sí, y esto lo entendemos muchas mujeres, pero hay muchas mujeres. A ver, ¿se acuerdan que el otro día hablábamos de que a veces los varones tienen miedo o se sienten que son reemplazados cuando aparece un juguete? Hay mujeres, algunas mujeres, parecido, sí. ¿no? Como el juguete que dice el varón que no lo quiere poner en la relación sexual, pues es como, no te alcanza conmigo. Claro, como no te alcanza conmigo, hay mujeres que sienten que si el varón tiene que tomar una medicación es porque con ellas no alcanza. Y esto tiene que ver con que en general las mujeres crecemos en una sociedad que nos exige un montón de cosas para estar dentro del estándar de lo que se considera una mujer bonita, llámese flacas, divinas, depiladas, bien maquilladas pero no demasiado, presentables, sugerentes, sexys. La depilación es casi para otro vivo. Sí. Se puede hacer todo un programa, ¿no? Tenemos una sociedad que nos exige todo eso, y cuando nos encontramos por primera vez con que el varón no pudo o que necesita de la medicación, hay mujeres, sí, se llama inseguridad, sí, es cierto, tiene que ver con cuestiones de autoestima. Claro, las dos cosas, ¿no? La misma inseguridad del varón que lo lleva a veces a reforzarse psicológicamente con una medicación, y la misma inseguridad de la mujer que dice, ¿cómo no le alcanza conmigo que se tiene que tomar un Viagra? Claro, fíjate, por acá dicen, nos pregunta Marina, ¿los antidepresivos influyen en la pérdida de la sensibilidad en la mujer? No, en la pérdida de la sensibilidad en general no. Los antidepresivos lo que suelen tener es efectos sobre la pérdida del deseo sexual. Bien. Pueden alterar el deseo sexual. En algunos casos pueden también disminuir a través de la menor capacidad de excitarse la lubricación. Pero en general los antidepresivos tienen como efecto colateral pérdida del deseo sexual. Sí, los antidepresivos, engancho con lo que dice Marina,
lo solemos usar como tratamiento en la eyaculación rápida por su efecto sobre la serotonina. Y uno de los inconvenientes que solemos tener es que si bien retrasa la eyaculación, también disminuye el deseo de los varones. Entonces hay que a veces ir navegando en dos aguas con respecto a lo que es el orgasmo y lo que es la excitación sexual. Bueno, siguiendo con el tema de los Viagras, hay cuestiones que hay que tener en cuenta. O sea, no solamente puede suceder, ¿sí?, ya sea por cuestiones de inseguridad, que la mujer sienta que si el varón necesita del Viagra, entonces es porque generalmente la frase que nos dice la mujer en el consultorio es que yo no lo caliento, Claro, no, que no, necesita de la pastilla porque entonces la inseguridad que lleva a pensar cómo no le alcanza conmigo, claro, como no le alcanza conmigo. Es parecida, ahora que vos lo decís, es parecida a la que siente aquel varón que le ponen un juguete y dice, ¿por qué juguete? Hay una canción que porque dice, no le alcanza. Conmigo no hace falta juguete, Sí. hay una canción. Conmigo no hacen falta los juguetes. Claro, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, también tenemos que tener en cuenta que hay cuestiones ansiógenas. Como vos decías al principio, el varón que se siente autopresionado y presionado por la situación y se toma la pastillita como una forma de ir seguro al campo de batalla, ¿sí? A veces las dificultades. ¿Hay alguna relación entre el desempeño sexual y los niveles de testosterona? Sí, ahora vamos a hablar de eso en los varones, ¿no? Sí. A veces la dificultad que puede presentar el varón, el famoso "te juro que es la primera vez que me pasa", puede tener que ver con cuestiones, esto lo he escuchado mucho en el consultorio, ¿no? Y lo he explorado junto con los pacientes que llegan con esto, sobre todo los más jóvenes, que bueno, y la repelié y tenía todas las ganas de estar con ella hasta que finalmente me dio bola, salimos juntos y la primera vez fue terrible, no pude, es que me gusta tanto y quiero responderle tan bien. Dos acotaciones voy a hacer a lo que estás diciendo. Una es que cuando eso ocurre en una de las primeras relaciones sexuales, Sí. cuando se está conociendo la pareja, es más grave que en otras situaciones. Sí. Porque no hay una experiencia previa placentera, entonces eso carga más de ansiedad para las siguientes presentaciones. Sí, señor. Y cuanto más ansiedad, más adrenalina, menos erección del pene. Eso ya lo tenemos bien conocido. Entonces, eso lleva a más fracaso y se va entrando en un círculo. Desgraciadamente, a veces vienen los pacientes, ya han fracasado varias veces con alguna persona y a veces han cambiado de pareja y le ha vuelto a pasar lo mismo y se ha transformado en un examen, ¿no? Empiezan a buscar pareja solo para tener el examen que lo apruebe o no a su elección. Un paciente me dijo una vez que para él el sexo era un examen al que había ido sin estudiar. Claro. Esto habla de lo que los psicólogos y los sexólogos trabajamos y se llama ansiedad de ejecución y ansiedad de rendimiento. Estoy viendo por el horario que en cualquier momento vamos a empezar a entrar en cuenta regresiva. Bien, entonces quiero contestar la Contestemos pregunta de Ariel. la pregunta de Ariel, si hay sí. alguna relación entre el desempeño sexual y los niveles de testosterona. Es indispensable. La testosterona es como la nafta del auto para el varón. La testosterona es el combustible, no solo en lo sexual, sino es el combustible para muchas otras funciones del organismo, incluso cerebrales. Entonces, sí, obviamente, si no hay niveles normales de testosterona en el cuerpo, no se puede tener un buen desempeño sexual y fundamentalmente se manifiesta como ausencia de deseo sexual y disminución de la potencia sexual en lo que hace a la erección. ¿Sí? Y por acá hablan de los antidepresivos. Esto ya lo contestamos. Incluye la pérdida de la sensibilidad, ya lo dijimos. Muy bien. Por acá nos dicen, no sigan. No está mal de seguir dejando algunas incógnitas y seguir pensando y seguir buscando excusas para volver a encontrarnos, ¿no? A veces esto también pasa durante las relaciones sexuales, ¿no? A veces
está Hay que bueno. dejar algo para después. Claro, a veces No hay que dejar algo para después. De hecho, hablábamos de estas ansiedades. Yo siempre pregunto lo mismo, ¿no? Sobre todo cuando vienen pacientes mujeres o vienen las parejas con el famoso, esta es la primera vez que me pasa, y ellas, sobre todo las que vienen solas, ¿no? Que por ahí lo conocieron recién y tuvieron algún inconveniente la primera vez que iban a tener relaciones sexuales. Y yo digo, perdón, y si a vos él te gusta y estás a pleno y querés seguir viéndolo, ¿no te pasa que te recontra arreglás, que le querés dar una recontra impresión positiva, que pensás que ese día te tenés que portar como una recontra diosa si llegan a ir juntos y van a tener relaciones sexuales? Está aburrido el domingo, se estaba poniendo divertido, me encantó, me muero. No pasa. En ese sentido pasa mucho en el varón. El varón que más tiene estos fracasos en sus primeras relaciones sexuales es aquel que se encuentra con una persona que le interesa. Claro. Que le interesa emocionalmente. Sí. Ese interés emocional genera esa adrenalina que muchas veces es contraproducente. Sí, me ha pasado también escuchar a pacientes que, sobre todo muy jóvenes, estoy hablando de 20 y pico de años. El tema es que las mujeres dicen, pero no le provoqué nada, y él dice, no. Me provocó de todo y no pude. No pude hacer nada. Entonces, por eso digo, como cuando nosotras queremos tener la mejor performance sexual porque queremos que vuelvan y queremos volver a verlos, y de repente nos damos cuenta que estábamos recontra inhibidas y sentimos que no fue nuestra mejor performance y nos convertimos en las peores críticas. Yo hace muchos años atrás escribí un artículo para una revista de acá de Mar del Plata, donde hablaba de los mitos de la primera vez, y una de las primeras cosas que contaba es que las primeras veces son torpes, porque todavía no nos conocemos con el otro. Y además juegan las expectativas que uno tiene y lo que sucedió dentro de esa ecuación. Bueno, acá voy a discrepar con Hugo, que dice, después de la quinta vez que decís es la primera vez que me pasa, ya todo se relaja y fluye. Puede ocurrir eso, puede ocurrir que la conexión emocional esté por encima de la conexión puramente genital y todo se relaje y fluya. Pero también puede ocurrir lo contrario, que se entre en ese círculo vicioso donde no se puede salir porque cada relación sexual es un examen. O bueno, habría que preguntar a las chicas qué opinan del que le dice 4 o 5 veces es la primera vez que me pasa, o del que le pasan las primeras 4 o 5 de los primeros encuentros sexuales. No debe ser bastante frustrante. Claro, claro que sí. Por eso, es todo un mundo, ¿no? Para la persona para el varón, que después de determinada edad le pasa muchas veces, esto de es la primera vez que me pasa, genera mucha ansiedad. Da la sensación, empiezan con la preocupación de me está pasando algo, ¿qué me está pasando? Bueno, hemos conocido frases como uno nace con, generalmente le dan como una historia, como una personalidad aparte. Nació conmigo y se murió antes. Claro, nació conmigo. ¿Cómo puede ser que haya nacido conmigo y se haya muerto antes, no? Sí, no. No está muerto quien pelea. Es importante saber que no está muerto quien pelea, y siempre hay un urólogo que te la revive. Por ahí dice, ese es el clic que se requiere para que la relación sea satisfactoria, donde puedes ser tú misma sin la presión de impresionar o hacerle sentir que él es una fiera y no llega a gato de casa. Claro, lo que yo trato de explicarle... Ser auténticos, sí, claro, señor. lo que yo trato de explicar a los varones que le ocurre esto es que algunos son muy jóvenes y me dicen, pero a veces incluso los tengo que medicar para que tengan ese respaldo psicológico que le da una pastilla. Y de alguna manera, si el medicamento es lo suficientemente fuerte, para que se encargue el medicamento de la erección y él pueda empezar a conectarse emocionalmente con su pareja. Entonces, el consejo que le doy siempre es ese, ¿no? Esto va a ocurrir al principio hasta que se vayan conociendo. Es una cuestión de ir conociéndose. Deja que fluya, como decía ahí otro de los muchachos, deja que fluya, que
en la medida que haya mayor conocimiento, que se empiecen a entender mejor como pareja, eso va a desaparecer. El gran problema de los muchachos jóvenes es que tienen muchas parejas ocasionales. Sí, señor. Entonces están en un continuo examen y no alcanzan a tener esa conexión emocional de la... Claro. Vos solés tener una frase que ya te la he escuchado en otras oportunidades, que decir, sexo hay mucho, lo que hay poco es amor, o algo parecido. ¿Cómo? Claro, es que en una época en la que el sexo está a la orden del día, el amor es una demanda. El amor es algo que está faltando mucho. Y falta mucho amor en una sociedad donde las relaciones sexuales son lo primero que se consigue, ¿no? Entonces de repente, antes lo que era difícil de conseguir era el sexo y el día de hoy lo que es difícil de conseguir es el amor, ¿no? Por acá nos preguntan cuáles serían los tópicos de hoy. Ya estaríamos casi terminando, así que los tópicos de hoy han sido las posiciones sexuales, las ansiedades de ejecución y de rendimiento, el uso de los Viagras como formas de afrontar... De refuerzo psicológico. De refuerzo psicológico y los efectos que esto ocasiona tanto en el usuario como en su pareja. Les voy a recordar, para aquellos que se hayan sumado hace un ratito, que así como en breve nos estaremos despidiendo, los videos del vivo van a quedar tanto en Instagram como en Facebook y que también vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube, al que pueden entrar buscando SexMedSex o Sexología y Medicina Sexual o cliqueando en el link que está en la bio en Instagram o en la información de Facebook. Así que bueno, la verdad, contentísimos, sobre todo por las ganas que han tenido de sumarse a esta propuesta de Yapa de hoy. Y creo que ahora sí hemos redondeado lo que queríamos hablar del placer masculino y bueno, le dimos un poquito de chapa, como decís vos, a lo que es las relaciones de pareja. Así que bueno... Me gustaría que repitas esa frase porque me encanta, de la gran problemática de los jóvenes hoy en día, los varones jóvenes, cuando se presentan ante una relación sexual. Y nos vamos con eso, me encantó eso, así que hoy pido yo que estoy cerca. No es solamente de los varones, ¿no? Creo que de las personas en general. Hay tanta... Muchas gracias, chicos, por su tiempo y su buena onda, gracias a ustedes por estar ahí, porque si ustedes no estuvieran ahí no tendría sentido que nosotros estemos acá, eso lo digo siempre. Para las personas en general... Estamos en una época, y esto lo ven sobre todo los más jóvenes, en que el sexo está a la orden del día. El sexo es lo más fácil de conseguir. Cuando hace 50 años atrás el sexo era algo que... había que remar. Que había que remar. Y lo que está sucediendo y lo que se ve mucho en la sociedad es que, y lo veo yo mucho en el consultorio, es que sí, sexo conseguís donde quieras. Lo que es difícil es conseguir a alguien que te quiera. Alguien que te ame. Entonces, antes, conseguir el amor era fácil y conseguir el sexo era lo más difícil de conseguir. Y hoy, el sexo es lo más fácil de conseguir, hasta es descartable, hasta es algo que si no sos vos es el que está al lado y si no es fulanito o fulanita y da lo mismo. Y el amor se ha convertido en una joya invaluable que es difícil de encontrar. Y nacemos desde el amor y lo buscamos toda la vida. Entonces tenemos que empezar a dar vuelta a este paradigma. Tenemos que empezar a hacer que el amor sea... No sé si tenemos que dar vuelta al paradigma, porque es un paradigma social y eso... Sí, pero ¿por qué no empezar a proponer, ¿no? Que se dé vuelta. El tema es que eso no le traiga a nadie una sensación de falta de plenitud como persona. Claro, ahora el reto es encontrar con quién estar exactamente, mucho sexo, poco amor, qué pena, se imaginan amarse y tener sexo, qué felicidad, sí, no hay nada más maravilloso que tener sexo con alguien a quien amamos, la verdad que es superador, inclusive alguna vez... trabajando, ya se nos está terminando el tiempo, ¿no? Trabajando con una paciente
Entre otras cosas, una vez llegó emocionada y luego de llegar emocionada le digo, felicitaciones, por primera vez hiciste el amor y no tuviste sexo y eso fue muy emocionante. Así que bueno, nos quedan 10 segundos. Les vamos a mandar el beso más enorme y el abrazo más cálido. Esperamos verlos nuevamente. Que tengan todos muy buenas noches y terminen de disfrutar su fin de semana. Hasta luego.